Hola, bienvenidos a nuestro canal. Para las iglesias es una bendición que pueda acompañarnos y escuchar lo que Dios tiene para su vida. Bien, hermanos, Dios les siga bendiciendo. Alabamos al Señor esta mañana por el tiempo que nos ha permitido servirle. Hoy ha sido provechoso y por lo tanto vamos a continuar esta mañana con el sermón. Ya vamos a ver que me quedó esto abierto en la... Bien, gloria al Señor. Hoy hemos cantado dos villancicos y esperamos que hayan sido de bendición. Vamos a orar antes de comenzar el sermón de esta mañana y espero que podamos salir de acá edificados y conscientes de lo que el Señor tiene para nosotros esta mañana. Oremos. Padre, te bendecimos y te damos gracias por este tiempo, Señor. Te pedimos que bendigas, Señor, el sermón de esta mañana y que, Padre Santo, tu palabra pueda hacer eco en nuestro corazón y que podamos ponerla por práctica y que ella, Señor, nos alimente y nos sirva, Señor, de ancla para resolver los problemas y situaciones que cada día nos aquejan en nuestro caminar por la vida. Señor, bendice a cada uno, Padre, que está acá esta mañana y a los que no pudieron estar, que, Señor, tú, Padre, puedas hacer con ellos, a los enfermos, que pongas tu mano sobre ellos, a los que no han podido venir por trabajo o por alguna otra razón, también que tu bendición les llegue hasta donde ellos se encuentran, Padre Santo, en nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos. A propósito de la Navidad, yo quisiera que pudiéramos reflexionar antes de que yo me comenzara a envejecer. Teníamos una modalidad que era muy común bueno, para algunos. Es lo que llamábamos un sermón cantado, ¿verdad? No se preocupen, no voy a cantar, ¿verdad? Pero tomábamos cierto grupo de himnos o de cantos y se iba intercalando la palabra con un canto especial. Yo varias veces, cuando todavía mi oído me lo permitía, lo hice y era de bendición para la iglesia y para mí, ¿verdad? Poder cantar y poder predicar la palabra. A propósito de esa temática, hoy quisiera que reflexionáramos en el himno que acabamos de cantar, en el primer villancico que cantamos, en el himno Tú dejaste tu trono y corona por mí. Y el tema de este sermón le he llamado Jesús dejó su trono por ti. Porque esta época reviste situaciones que aún para los creyentes parecen inverosímiles y algunos de nosotros olvidamos lo que es el significado de la Navidad, y este himno tiene una historia interesante y quiero compartir con ustedes esta mañana este tema. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias
en Lucas 2, el Evangelio de Lucas en el capítulo 2, los versículos del 6 al 14. Repito la cita, Lucas 2, del 6 al 14. Y hoy voy a usar la versión Reina Valera, que es la versión más clásica que usamos los cristianos evangélicos, a propósito de que este himno se inspiró, o la traducción más bien de este himno, porque este himno se creó en inglés, y ahora vamos a hablar un poquito de eso, pero la traducción de este himno se hizo con la versión Reina Valera. Entonces no quise usar otro texto que no fuera la Reina Valera. Entonces, para los que tienen otra versión, pueden leerla, pero yo voy a leer para ustedes en la versión Reina Valera. Dice así: y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en el pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Hoy, en esta temporada navideña que estamos iniciando y que nos va a llevar hasta fin y principio de año, como les dije, quisiera que reflexionáramos en la letra del himno: tú dejaste tu trono y corona por mí. Quizá este sermón no sea del agrado de muchos, quizá no arranque muchos amén y aleluya, pero es necesario que nuestra vida sea llevada a una evaluación previa, o que tengamos algo con que evaluarnos ahora que comenzamos este periodo de Navidad, porque, como les decía, a veces los mismos cristianos nos dejamos llevar por las luces de Navidad, que sí son muy bonitas, que los regalos y todo esto, pero debemos de reflexionar en el sentido por el cual celebramos el nacimiento de Jesús. Ahora, para los que no lo saben, comienzo desencantando. Jesús no nació en diciembre, mucho menos el 25. Se celebraban otras fiestas. Y Jesús no pudo nacer en diciembre, porque simplemente en esta época en Israel están en periodo de invierno, está nevando, hay temperaturas igual que en Estados Unidos. No crean que solo en Estados Unidos neva, ¿verdad? Y que solo ahí hacen arbolitos llenos de nieve y todo. No. Toda la parte occidental del hemisferio norte, en la parte alta, están en invierno. Se cree que Jesús nació entre el 15 y el 30 de septiembre. Ya hay algunos teólogos que han hecho algunos cálculos y han sacado citas bíblicas y leído la historia, y han dicho que aproximadamente en la segunda quincena de septiembre es que Cristo pudo haber nacido. Entonces estamos
celebrando un poquillo largo. Pero lo importante es que celebremos Navidad. Ahora, lo importante es que celebremos el cumpleaños de Jesús en Navidad, porque eso es lo que es. Estamos celebrando el cumpleaños, ¿no? Y muchas veces hacemos de todo lo que es conexo a la Navidad. Y como les dije, nos montamos en la ola y algunos se montan tanto en la ola que se van y se pierden en el mar de la Navidad y Año Nuevo. Y no les volvemos a ver aquí hasta febrero. Y usted les pregunta qué fecha es, dicen que es 60 de diciembre. ¿Verdad? Porque se nos van y queremos seguir montados en ese asunto. Bien, entonces, primero quisiera decirles que este himno nació como una poesía que fue escrita en el año de 1864, 102 años antes de que yo naciera, imagínense. Nació la letra, porque la música es posterior. Ahora, fue escrita por una niña, Emily Charlotte Elliot, que era hija de un pastor en una iglesia en Brighton, Inglaterra. En realidad no sé si era una iglesia bautista o una iglesia metodista, pero no puede andar lejos de ahí, ¿verdad? Y el pastor estaba buscando algo especial para celebrar esa Navidad de 1864. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que su hija Emily, tenía como 6, 8 años, escribió una poesía que tenía como título Tú dejaste tu trono y corona por mí. Y la niña se basó en el texto de Lucas 2:7 específicamente, y de ahí nació todo la poesía, pero se cree que por la letra del himno, todo el himno fue inspirado en ese texto que leímos ahora. Entrando en materia del himno como tal, dice la primera estrofa: tú dejaste tu trono y corona por mí al venir a Belén a nacer, mas a ti no fue dado el entrar al mesón, y en establo te hicieron nacer. Mis hermanos, ¿cuánto amó Dios al mundo que envió a su Hijo Cristo a nacer? Y Jesucristo dijo: sí voy. Y estando ahí sentado en su trono de gloria, y estando sentado en el lugar de privilegio, gobernando el mundo y el universo y siendo servido por ángeles, dijo al Padre: sí, papá, yo voy a salvar lo que creamos porque se nos perdió. Y el Señor sabía a lo que venía. Él sabía los sufrimientos que iba a pasar. Él sabía que iba a nacer en un pesebre. Y tampoco es cierto que estaba una vaca y un buey y una cabra y un burro. Y el burro tal vez era el único porque iba con ellos. Había que meter el carro en el garaje. Pero no es cierto la escena tan romántica que nos venden. Perdón si los estoy desencantando de algunas cosas navideñas. Pero no hubiera habido cosa más insalubre aún hace 2000 años que un niño pequeño naciera entre vacas y bueyes y ovejas. Era un pesebre que estaba vacío, o era un establo que estaba vacío, y en el establo había un pesebre. El pesebre es solamente como una tina de piedra que usaban los dueños de ganado para poner ahí a las crías más vulnerables. Incluso cuando no había crías se usaban como comedero, pero cuando no había lugar para las ovejas más tiernas, a los corderitos, se les ponía en el pesebre para cuidarlos
y que esa cría no se perdiera. Y sabemos que Cristo es el Cordero de Dios y por eso el Señor nació y fue puesto en un pesebre. Y vean la profundidad de esto. Cristo, desde el que sale del vientre de su madre, cuando se hace hombre y se encarnó, es lo más cerca que voy a decir de la encarnación de Cristo, pastor. Se lo dejo a usted para que predique y tenga el privilegio en este mes. Cuando Cristo se encarna, Él sale del vientre de su madre e inmediatamente es puesto en el lugar de un cordero. Y la Biblia sigue enseñándonos, dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, y fue maltratado, y fue despreciado, fue ignorado. Hermanos, 21 siglos después, el Señor Jesús sigue recibiendo el mismo trato de muchas personas. Sigue siendo despreciado, sigue siendo humillado. Lo estudiábamos ahora en la lección de escuela bíblica. El Señor sigue siendo Dios y sigue siendo Rey, pero Él bajó sabiendo que iba a ser humillado y despreciado, y como les digo, 21 siglos después, Él ha despreciado su lugar de gloria para venir al mundo y vino con un perfil muy bajo. Jesucristo vino calladamente. Y nació en una tal vez cálida noche. Como aquí hace tanto frío el 24 de diciembre, entonces nosotros decimos que Jesús nació en una fría noche para darle ese misticismo. Pero no sabemos si era verano y hacía mucho calor. La pobre María lo que estaba haciendo era tirar afuera a ese chiquillo que ya estaba, o no estorba. El último mes, los que han sido mamás ya están deseando soltar el paquete y que nazca el gritón ya, porque es terrible, ¿verdad? No sabemos, pero Cristo nace y Cristo sabía que venía a eso. Y la Biblia dice, más bien el himno dice, perdón: tú dejaste tu trono y corona por mí. Véanlo, la profundidad que esto significa. Él dejó sus privilegios para encarnarse en un ser humano y venir y ser maltratado. Tuvo que huir desde chiquitito a Egipto porque Herodes lo quería matar, porque ya era una amenaza para el rey de ese tiempo. Cuánto amor del Señor, cuánto amor del Padre y de su Hijo, queriendo hacer que nosotros, su creación, tuviéramos la oportunidad de reconciliarnos con Él. Porque el pecado ha hecho y hace separación entre Dios y el ser humano. El pecado es lo que nos separó de Dios. En el huerto del Edén teníamos comunión plena con el Señor bajaba a hablar con el ser humano, pero el pecado hizo la separación y nos divorció de Dios. Y el ser humano, hombres y mujeres, le dimos la espalda al Señor a causa del pecado. Y Pablo nos dice en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5 y el versículo 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Si usted aún no ha comprendido que celebrar el nacimiento de Cristo no es solamente regalos y cenas con familia y amigos, entonces aún, hermanos y mis queridos oyentes, no hemos comprendido el significado de celebrar la Navidad.
distamos mucho todavía. Cuando los cristianos pecamos, nos sentimos mal. Un sentimiento de dolor nos invade y tenemos que ir al Señor y pedir perdón. Esa es la reconciliación. ¿Qué hacemos cuando nos reconciliamos con alguien? Lo primero que hacemos es pedirle perdón. Dirá, mira, yo sé que actué mal, yo sé que no debía haber dicho lo que te dije, o no debía haber actuado como actué, y por eso te pido perdón, quiero que volvamos a ser amigos, o qué sé yo. Si es a la novia, olvidemos el asunto, ¿verdad? Etcétera, etcétera. O a la esposa. Y nos reconciliamos. Y eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que vivir agradecidos y con la mente clara de que Cristo dejó su trono de gloria y todas sus comodidades para venir a Belén a nacer, y lo hizo por mí. La segunda estrofa dice: alabanzas celestes los ángeles dan, en que rinden al verbo loor, mas humilde viniste a la tierra, Señor, para dar vida, o a dar vida al más vil pecador. Juan, el capítulo 3, vamos a San Juan, capítulo 3, versículo 16 al 18. Estos versos son la clave del amor de Dios y la llave para no morir eternamente. Dice el capítulo 13, los versos 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El versículo 16 nos dice cuánto nos ama Dios y cuál es el propósito de su venida al mundo para con el hombre. Amó tanto Dios al mundo que lo hizo venir para que usted y yo tuviéramos ¿qué? Vida eterna, ¿verdad? Ahora, si creemos en él, entonces el verso 17 nos dice, seremos reconciliados con él, porque aclara ahí que no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Es decir, el mundo estaba ya condenado. Con la venida de Cristo, lo que se hace es que se abre la puerta para que el ser humano pueda ser reconciliado nuevamente con el Señor. Entonces es enfático Juan en decir acá que no envió Dios al mundo a su Hijo para condenarlo, sino para que el mundo fuera salvo por él. ¿Y ser salvo de qué? De la condenación eterna. La muerte segunda es separación completa de Dios. Los cristianos no morimos, descansamos, termina nuestra vida terrenal, pero seguimos disfrutando de la presencia del Señor, pero el que no cree es condenado. El chance para salvación es mientras usted y yo tengamos vida y conciencia. ¿Y por qué vida y conciencia? Porque vi un estudio, incluso de un video de una señora muy anciana que tiene Alzheimer. Y entonces la persona que está con ella le pregunta, ¿quién soy yo? Y no se acuerda. ¿Y sabe cómo se llama su marido? No, no se acuerda.
Y le comienza a preguntar por una serie de personas, la señora dice que no. Pero cuando él le pregunta, ¿usted sabe quién es Jesús? La señora dice, claro que sí sé quién es Jesús, es mi Salvador. Entonces en nuestra mente y en nuestro espíritu se mete tanto y es tan viva y vívida la persona de Cristo, que aún en las peores condiciones, el amor de Dios está presente en esa vida, haciendo que esa persona tenga conciencia de que el día que parta va a estar presente con el Señor. Pero los que no tienen esa esperanza ya están perdidos. Ahora, el versículo 18 nos aclara las consecuencias, como le estoy diciendo, de no creer en Él. Hoy tengo competencia atrás. Entonces, dice el verso 18, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces vemos que el 18 aclara las consecuencias de no creer en Jesucristo. Y nos dice el verso 18, si no creemos, no fue porque Dios lo condenó, fue porque usted quiso condenarse, fue porque usted no quiso creer en Jesús. Pero la chance de salvación o el chance de salvación, la oportunidad de salvación se le da a todo el mundo. Si usted no cree, es por Dios, es problema de Dios o es culpa de Dios. No, es culpa suya, es culpa mía, si yo no quiero creer. Y la letra del himno lo que nos dice es que somos viles y que por su amor, ese momento de creer en Dios da vida y da vida eterna. Y hasta el peor asesino o ladrón o violador, si cree en Jesús, puede ser salvo por Él. Nosotros somos dichosos, los que hemos creído en Cristo somos dichosos. Porque hemos pasado, dice la Escritura, de muerte a vida, porque hemos creído en Cristo. La tercera estrofa del himno dice, siempre pueden las zorras sus cuevas tener y las aves sus nidos también, mas el Hijo del Hombre no tuvo un lugar en el cual reclinara su sien. Vamos a la Biblia nuevamente, vamos al Evangelio de Mateo, en el capítulo 8, los versículos 19 y 20. Dice así la palabra del Señor, y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, es reiterativo en ese texto que que estudiábamos y en este texto de Mateo, y le dice al escriba, vea mi amigo, yo no tengo ni casa, ni sé dónde voy a dormir. Y como decimos, literalmente, Jesús no tenía, hermanos, ni dónde caerse muerto. Literalmente. Fue José de Arimatea, un hombre que era fariseo de la sinagoga, creía en Jesús pero calladamente, el que compró ese lugar donde fue puesto el Señor. Por eso la Biblia dice, el profeta, con los ricos fue contada su sepultura, porque lo enterraron ahí en el cementerio general donde están todos los presidentes, diríamos acá, o en Jardines del Recuerdo. No
lo pusieron ahí en todo el cementerio, ni en una fosa común al Señor, ¿verdad? No, tuvo un lugar, un sepulcro, como le llama la Biblia, nuevo. Dice, nadie lo había estrenado. Especial, en un lugar especial, en un jardín especial que había sido puesto ahí, y José de Arimatea lo compró y lo dio y pidió el cuerpo de él y lo llevaron ahí. Entonces, hermanos, cuando seguimos a Jesús, sabemos que quizá nuestra vida terrenal, material, quizá no va a ser abundante. Y por eso es que los predicadores de la doctrina de la prosperidad engañan a la gente. Quiero ser enfático. La doctrina de la prosperidad es una doctrina totalmente anatema, satánica. Y mucha gente se está dejando engañar por esta doctrina. Y lo digo con mucho énfasis porque como estamos saliendo al aire y mucha gente nos va a escuchar y nos está escuchando alrededor del mundo, esperamos que esto sea, por lo menos para la gente de habla hispana que nos escucha, que la doctrina de la prosperidad lo que quiere es hacer que usted vaya a la perdición eterna. Porque le está diciendo que seguir a Cristo es sinónimo de prosperidad material. Bendito Dios por lo que nos ha dado. Ya hemos explicado un poco lo que son las bendiciones. Las bendiciones materiales son una añadidura. Es lo que Dios quiere darnos para que podamos vivir bien. Conocí hace algunos años a una persona que era un trabajador empleado en una X tienda, y comenzó a tener prosperidad material porque cambió de negocio y comenzó a tener mucha prosperidad y ha ganado ya premios y un montón de cosas. Y curiosamente, al cabo de unos meses, porque no pasó ni un año, el hermano perdió su resplandor y se olvidó de Dios, se olvidó de quien le había proporcionado ese mejor medio de vida. Y no es que tener dinero o tener comodidades sea un pecado. El pecado es olvidarse de Dios. Y como lo hemos dicho en otras ocasiones, usted deja que el espíritu de Mamón, que es el espíritu del dinero, lo envuelva y lo aleje del Señor. Yo he oído de personas, y sabemos que hay personas en este mundo actualmente que tienen mucho dinero y que aman al Señor, y lo que hacen muchas veces con su dinero es bendecir programas, bendecir iglesias, bendecir ministerios, construir hospitales, construir un montón de cosas. Pero hay otros que con un poquillo de plata que tienen en la bolsa, lo primero que hacen es irse del Señor. Porque después lo que hacen es que se van de la iglesia. Pero ya se han ido del Señor hace rato. Porque su mente, su corazón estaba lejos. Y en el primer descuido nos olvidamos del Señor. Hermanos, si usted algún día el Señor llega a darle mucho dinero, y su pensamiento primero es irse de vacaciones a Europa, o irse en un crucero, es que su corazón está un poco o muy lejos del Señor. Está probado, por lo menos en este país, que la gente que gana la lotería y gana el premio mayor completo, al cabo de algún tiempo no tiene absolutamente nada. Porque lo despilfarran, porque no saben cómo administrarlo, porque se llenan de vanidad.
Y ahí sí tiene un montón de amigos. Claro, todos los pobres se le arriman, ¿verdad? Entonces, que présteme aquí, que présteme allá. Y comienzan con la chequera, ¿verdad? Comienzan a soltar a manos llenas y cuando se dieron cuenta no tienen ni para pagar la luz ellos mismos. Pero fueron millonarios. Pero se olvidaron de muchas cosas. Por eso es que la plata es tan necesaria, pero al mismo tiempo es tan dañina. Porque muchas veces nos olvidamos de las cosas más elementales. Tenemos, hermanos, que dejar de escuchar fábulas. Cristo lo demostró con su vida. Hoy se cumple la profecía y nos dice que muchísimas de las personas de hoy viven tras las fábulas porque no quieren escuchar la verdad. Y por eso dije que este sermón quizá no iba a ser de mucho, no iba a arrancar mucho amén y aleluya, porque quizá hoy no están escuchando lo que quieren escuchar. Porque sí, está la promesa del nacimiento de Cristo. Qué lindas las luces, qué lindo las bombitas y todo. Pero eso es un accesorio. Igual podemos celebrar Navidad con luces o sin luces. O igual aún con luces y arbolitos y regalos nos podemos sentir los seres más despreciables de este mundo y vacíos. Porque no le hemos dejado a Cristo que nazca en nuestro corazón. Yo espero que podamos vernos todo este mes nosotros, los de esta iglesia. Como les decía, hay algunos que se van de la iglesia con los primeros fríos de diciembre, con los primeros vientos alisios, elevan sus velas y se montaron en el barco de la fiesta. Y no los volvemos a ver aquí como hasta el 45 de diciembre, 50, y algunos creen dura hasta 60 de diciembre, o 90 cuando vuelven. Y así que vienen todos maltratados, revolcados, quebrados, hechos leña. Entonces vienen a buscar al Señor. Y no es que esté mal que busquen al Señor, pero ¿tendrán arrepentimiento o les habrá dado remordimiento? Porque cuando pedimos perdón muchas veces por lo mismo y volvemos a hacerlo, no es arrepentimiento lo que hacemos, sino que lo que tenemos es remordimiento. Nos remuerde la conciencia, nos acusa, pero el gusanillo quedó vivo. No le llevamos por la cabeza y lo matamos bien. Así es que yo espero que ustedes puedan ser fieles al Señor. Porque aquí, por lo menos, eso no pasa aquí, en otros lados sí, ¿verdad? Que se van. Pero aquí no, aquí todos sí somos calidad. Avanzo, cuarta estrofa, con esto ya voy como comenzando el avión a aterrizarlo. La cuarta estrofa del himno nos dice: alabanzas sublimes los cielos darán cuando vengas glorioso de allí, y tu voz entre nubes dirá: ven a mí, que hay lugar junto a mí para ti. Sin duda, Emily, cuando escribió este poema, aunque era una niña, estaba segura de su salvación y sabía que Cristo volvería para llevarnos a vivir con Él y estar con Él para toda la eternidad. Y vean que la primera estrofa dice: tú dejaste tu trono, vino, vivió y murió y sufrió. Y en la segunda venida, ya Cristo no va a venir como un niñito desvalido. No va a venir a buscar a los perdidos otra vez y a mostrarles su compasión. Sino que va a venir ahora sí con bombos, platillos, a la final trompeta. Y los cielos van a anunciar al Señor y vamos a ver al Señor. Y eso va a ser lo peor para la humanidad. Pero el Señor va a venir primero y nos va a tomar.
y luego todo ojo le verá y va a venir a tomar posesión de lo suyo. Pero en el arrebatamiento de la iglesia, que es lo primero que debemos esperar, el apóstol Pablo en 1 Corintios, en los versículos 51 y 52 nos dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, los muertos en Cristo resucitados serán primero resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Y el mismo Pablo en 1 Tesalonicenses 4, 16 al 18 nos dice: porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y trompeta de Dios descenderá del cielo. Se quedará en el segundo cielo, no le veremos ahí. Y dice: los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hermanos, algunos cristianos aún le tienen miedo a la muerte y le tienen miedo a que se hable del libro de Apocalipsis o de la segunda venida de Cristo. Quizá porque no estamos preparados. Ahora, yo he visto a alguna gente morir y como todo en la vida duele, nacer duele. Le duele a la mamá y le duele al niño. Lo que pasa es que cuando nacemos, todavía nuestra mente no está programada para guardar esos primeros recuerdos y no nos acordamos del dolor de nacer. Y por eso se nos borra la memoria. Cuando llevamos a un niño bebé a que le pongan las vacunas de las primeras enfermedades y el niño llora por el dolor que siente, cuando el bebé se calma, ya no se acuerda de lo que le pasó, porque no tiene todavía conciencia. Pero cuando morimos siendo adultos, hay toda una recordación, eso no está en el diccionario, ¿verdad? Hay todo un recordatorio y nuestra mente está abierta. Y el recuerdo de eso que estamos viviendo es consciente en nuestra mente. Y entonces morir tal vez nos va a doler. Pero el cristiano muere o deja este mundo sabiendo que va a dejar de sufrir. Y eso es como cuando a usted le duele mucho el estómago y pronto otro se alivia y guardando las distancias de la comparación del caso. Más o menos podría ser así. Porque cuando estamos en un dolor tremendo y salimos de aquel dolor, lo que nos queda es ya el alivio. Pues la muerte para el cristiano es esa. Tenemos ese dolor de arrancarnos de este cuerpo, pero vamos a volar. Y todo lo que pasó, ni siquiera lo vamos a recordar, porque vamos a estar eternamente con el Señor. Y es por eso que como cristianos nos preparamos antes de morir. Y cuando el cristiano muere, lo que hacemos es orar por las personas que quedan, porque a ellos sí les está doliendo. Pero el que se murió, muerto está, ya no hay nada más que hacer. Y si era cristiano, lo que podemos decir es dichoso. Señor, bendice a la mamá o al esposo o a la esposa o a los hijos o qué sé yo, porque están sufriendo por la pérdida de su ser querido. Pero el que se preparó antes. Y si usted no está preparado, hoy es el momento de prepararnos. Así es que, hermanos, no nos desanimemos, porque Pablo dice: por tanto, alentados a los otros
a los otros con estas palabras. Esta promesa de Dios es que volverá ya no como un niño indefenso, reitero eso, sino que va a volver a buscar a los que han creído en Él. Y en estas antiguas palabras hay verdad y hay una profecía que está por cumplirse. Cristo va a venir por su pueblo y nos va a arrebatar, y aún no se ha cumplido. Pero Él volverá. Y Pablo aún tenía la certeza de que aún él estando vivo, Cristo iba a regresar pronto. Y no fue así, porque Dios tenía un plan específico. Y el tiempo se cumplirá. Y dice la Biblia, Dios no tarda en su palabra, en su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente y misericordioso, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos puedan llegar al arrepentimiento. Si usted y yo hoy estamos acá, paciencia, siga adelante. La vida cristiana va a tener su recompensa cuando lleguemos a la patria celestial por cualquier vehículo. Ya sea que seamos arrebatados. Yo desde niño, por lo menos mi oración, Señor, ha sido, Señor, yo quiero verte. Quizás de chiquitillo yo me estaba librando de la muerte. Qué feo morirse. Yo veía a la gente que se moría desde que estaba pequeño y decía, aquí es orando. Señor, yo quiero estar vivo para el arrebatamiento. Hermanos, tengo 58 años de estar orando. Y así es como tenemos que vivir, pienso yo. Esperando al Cristo. Ahora cantábamos, estamos esperando al Cristo de la gloria ahora. Y sin querer queriendo ensamblamos los cantos y nos lleva a una unidad de que el mensaje de hoy es: Cristo nació, pero es bueno que Cristo haya nacido en tu corazón. Y no solo eso, sino que lo esperemos para la vida eterna. Y el coro termina diciendo exactamente esto: cuando abrimos nuestro corazón al Señor ya. Emily le dijo al Señor en sus versos: ven a mi corazón, oh Cristo, pues en Él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en Él hay lugar para ti. Mi amigo, mi hermano, al igual que hace 2000 años, el Señor Jesús desea nacer en su corazón. Cristo desea que usted no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y que no solo recordemos el texto de Lucas y el cuadro del pesebre y el Cristo naciendo, amando a toda la humanidad, sino que hoy, dice el profeta Isaías, es el día oportuno. Hoy es el día de salvación. Y Juan nos dijo: porque de tal manera amó Dios al mundo, y lo dio. Y Cristo vino y se dio. Quizá usted no tenga la convicción de que si hoy muere, o si hoy fuera el día del arrebatamiento, si hoy el Señor sonara la última, los ángeles, perdón, sonaran y tocaran la última trompeta, la final trompeta, usted estaría listo para irse con el Señor, o aún no. Navidad no son solo regalos y tamales o pasteles o pavo o chocolates o dulces o qué sé yo, lo que coman en su lugar donde usted vive. Para nosotros pierna de cerdo y tamalitos y todo eso, qué rico, ¿verdad? Pero es que eso no es Navidad. Yo me puedo ir al infierno con tamales o sin tamales, o puedo ir al cielo a vivir la vida eterna con tamales o sin tamales, porque lo que da la vida eterna es Cristo.
Emily compuso esos versos y creció con la convicción. Y fue fiel a su Señor, porque la Biblia enseña, la historia enseña que ella, aún siendo mayor, fue una ministra de escuela bíblica y compuso más cosas, escritora de libros, de muchas cosas, y sirvió a su Señor, que desde su infancia había conocido la verdad. Hoy la invitación del Señor es: ábreme tu corazón. Yo quisiera que inclináramos nuestros rostros y quizá haya alguien acá que aún no le ha dado su vida a Cristo. Y hoy es el día de salvación. No importa si usted viene a la iglesia, porque venir a la iglesia no es sinónimo de salvación. Que usted crea solamente que Dios existe no es sinónimo de salvación. Dice la Biblia que el diablo también cree y tiembla, que los demonios creen y tiemblan, pero ellos no van a ser salvos. Si hoy usted aún no le ha dicho al Señor públicamente: Señor, aquí está mi corazón, yo le invito para que usted levante su mano ahí donde está y yo voy a orar por usted. Y si me escucha ahí donde usted está, por YouTube, por Facebook, levante su mano ahí y dígale: Señor, entra a mi corazón, te acepto como mi suficiente Salvador. Quiero que esta Navidad sea una Navidad diferente. Yo, por lo menos, aunque sé que Cristo no nació en diciembre, sé que nació en diciembre. Todos los 25 de diciembre me levanto, me despierto y lo primero que digo es: Señor, gracias por haber nacido en mi corazón. Y celebro en mi corazón el nacimiento de Cristo. Porque sé que con propiedad, al igual que miles en el mundo, pueden decir: Señor, gracias por la salvación y porque recibí la salvación. No me voy a extender, pero si usted quiere darle su vida al Señor, es el momento. Oremos. Padre, queremos darte gracias por este tiempo de Navidad, Señor. Darte gracias, Señor, por lo que has hecho en nuestra vida. Gracias por este canto, Señor, que, Padre, nos envuelve en ese amor tuyo. Padre, gracias porque Cristo, de manera voluntaria, quiso dejar ese trono de gloria, poner su corona a un lado y venir a nacer, sufrir y morir. Y no solo morir, sino que resucitar para darnos la vida eterna. Padre, si hay alguno en esta mañana que ha dicho: Señor, aquí está mi vida, Padre, perdónale sus pecados. Si usted que me escucha, repita conmigo esta oración: Señor, reconozco que soy pecador y que necesito a Cristo en mi vida. Reconozco que el tiempo de Navidad es el tiempo de recordar que Cristo nació para perdonar mi pecado, y por eso te entrego mi vida en este momento. Señor, bendice a cada uno de los que han hecho esta oración. Y que, Padre, puedan ser hechos tus hijos por la sangre de Cristo. Nos despedimos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, pidiéndote que podamos reflexionar en el tiempo en el que estamos y que tú nos ayudes, Señor, a serte fiel, que por amor a ti seamos fieles, sabiendo que tú eres nuestro Dios, nuestro Salvador y nuestro Redentor. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted que me escucha hizo esta oración, bienvenido a la familia del Señor, y esperamos que pueda congregarse en alguna iglesia que se predique el Evangelio, y que Dios les bendiga ricamente. Amén.